esta cápsula de psicología queremos platicar de un tema complejo, pero al mismo tiempo interesante. Y es justamente qué pasa con todas las mamás que de alguna manera tienen que jugar el rol. Vamos a hablar de mamá luchona, mamá soltera, pero no únicamente porque no hay una pareja en casa o porque no hay una figura paterna real o una figura paterna, o sea, si el papá físicamente. También hay muchas mamás que se enfrentan a las situaciones de tener una pareja en casa que no cumple con los roles de paternidad. Entonces, bienvenidos al Hospital de las Emociones Laudes. Mi nombre es Marisa Reyes y te vamos a acompañar en esta pequeña píldora de psicología. Rompe tus patrones, un programa creado por Laudes. Un espacio para cuidar tu bienestar mental y emocional. Aprenderás a cuestionar y destruir tus creencias limitantes. Y acercarte a la vida por la que desees despertar cada mañana. Hablamos de psicología, mente, cuerpo, hábitos y todo aquello que mejore tu bienestar. Porque cuando rompes tus patrones, la abundancia llega a tu vida. Hola. Hola, Marisa. Gracias por invitarme a estar contigo el día de hoy. Buenísimo. Y es un tema que hemos platicado muchísimo en tu consultorio. Sí, claro, y que ves todos los días con casi todos los pacientes, ¿no? Y más si son niños o adolescentes. Como ese rol distintivo, difícil, complicado y complejo con el que vive una mamá, ¿no? Que además lo hace en solitario en la mayoría de las ocasiones. Exactamente. Y fíjate que nace este tema porque lo platicábamos esta semana en el consultorio de Mariana. Y decíamos, llegó una paciente, no me gusta tanto la palabra paciente, vamos a llamarle consultante. Sí. ¿Personas? Una mujer en busca de apoyo. Una mujer en busca de apoyo, exactamente. Que me estaba contando su vida y decía, el papá de mis hijos. Y yo dije, pues debe ser mamá, o sea, el papá de sus hijos debe de vivir aparte, ¿no? Y platicando, después de terminar con el papá de mis hijos, dice, bueno, mi esposo. Y entonces eso me llamó la atención. Resulta que viven juntos. Claro que son, digamos que el arquetipo de familia, ¿no? Mamá, papá, hijo. Pero el papá viaja tanto que ella siente la responsabilidad de quién cuida a los niños, quién los lleva a la escuela, quién hace con él las tareas, quién está presente todo el tiempo. Y aunque existe una figura paterna, pues es como tomar los roles de mamá soltera. Y fíjate que muchas veces en consulta es muy fácil que nosotros nos demos cuenta desde dónde viene esa expresión de las mamás, ¿no? Una cosa es que sea mi esposo y otra cosa es que sea el papá de mis hijos. Y generalmente lo atribuyen a situaciones negativas, como él no apoya a cambiar a los hijos antes de ir al colegio, como él no hace la comida, como él no hace todo lo negativo, se convierte en el papá de mis hijos, ¿sí? Pero entonces cuando vienen situaciones, es más, hasta aspectos económicos, mi esposo. Sí, es como son muy extremistas muchísimas veces, no todas las mujeres, pero sí algunas mamás, porque desde la emoción es de donde están respondiendo y poniendo la etiqueta a ese papá, ausente, presente, a ese padre, pues. Totalmente. Justo te compartía que estaba viendo, y hay unas estadísticas del INEGI en el 2022 que nos dice que el 11% de las madres en México tienen este arquetipo de mamá soltera, ¿sí? O sea, que entiendo que la palabra, pero el INEGI lo pone así. Sí, claro. Mamá soltera. Yo creería que el 11% se me hace poco. Ya. Yo creería. 2022, digo, han pasado 3 años. En 3 años han pasado muchísimas cosas. Terminamos una pandemia, ha habido toda una revolución tecnológica. O sea, se me hace baja la estadística. Sin embargo, justamente el INEGI no toma en cuenta esas mamás que fungen el rol de madre soltera dentro de una casa de 2. Ya. Entonces creo que hay una parte que no se aborda dentro de las estadísticas. Ya, entonces estás diciendo que del 1 de cada 10, tal vez estamos hablando de un número más real de 5 de cada 10. Pudiera ser. Wow, ok. Me imagino que, o sea, tú lo has visto en el consultorio. ¿Cuáles son las principales razones por las que una mamá busca ayuda en terapia psicológica? Ya,
Pues sí, porque en realidad sienten como que todo el peso de la responsabilidad, tanto de la toma de decisiones como de las consecuencias de esas decisiones sobre ella, ¿no? Y entonces explican, porque muchas veces sucede que en terapia tú les pides pues que acompañe mamá y papá, si es, y más si viven juntos dentro de la misma casa, pues porque se espera que los roles sean como complementarios. Y entonces yo creo que en la mayoría de las ocasiones llega mamá sola. Y si llega acompañada de papá, quien te da toda la información del adolescente o del niño es ella. Sí, él nada más cuando volteas como para preguntar si está en el mismo canal que ella o si tiene la misma información, solo te dice sí, lo mismo que ella. Sí, o sea, son las mujeres, son las mamás casi en su mayoría quienes cumplen con ese rol. Sí. ¿Podrías encontrar una razón del por qué? O sea, sabemos que una parte es muy de los patrones que traemos, ¿no? Estamos acostumbrados, o en aquellas épocas, vamos a decirlo así, sí, a que el papá justamente es el que sale por la comida, la mamá es la que se encarga de hacer este papel de cuidar a los hijos. Sin embargo, hoy el mundo ha revolucionado, la mujer tenemos otras expectativas, ya no únicamente queremos cumplir el rol dentro de la casa. Entonces luego bromeo con las mamás y les digo, aquí viene la jornada doble, en la mañana, sí, ¿no? O en la tarde, a la hora que trabajes, vas y eres una mujer profesionista, pero llegas a casa y entonces tienes que fungir con el otro papel, ¿no? ¿Quién baña a los hijos? ¿Quién les pone la ropa? ¿Quién los cambia? ¿Quién hace la comida? Todavía existen, pues claro, ese tipo de hábitos muy arraigados. Entonces, ¿cuáles serían las principales razones también por las cuales los papás, a pesar de estar presentes, tienen tan poca información? Y desde tu perspectiva del consultorio, ¿qué podríamos empezar a hacer? Ya, pues yo creo que de primera mano, vamos como que hasta en la parte legal, ¿no? Al final de cuentas, el permiso por maternidad se extiende a los 60 y tantos días. Y el permiso por paternidad apenas son 6 días, ¿sí? Y son 6 días desde hace como 4 o 5 años. Tiene muy poquito, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay muchos lugares, por ejemplo, maternales, ¿no? Donde ¿cómo se llama? Guarderías, donde el primer contacto es la mamá. El papá viene abajito, a un lado de la abuela. Sí, entonces creo que hasta legalmente, públicamente, pues la mamá es quien está todavía obligada a tomar ese rol principal, ¿no? Al final de cuentas es la que amamanta, sí, al final de cuentas es la que el instinto materno. ¿Cuántas veces hemos escuchado instinto paterno versus instinto materno? O sea, yo creo que es nuevo hasta el término, ¿no? Entonces creo que desde ese momento las mujeres o mamás suelen tomar la batuta en un 90%, ¿no? Y entonces empieza todo como sentido o lógica de ser una mamá luchona, así, no te levantes, voy yo. O, ya te tardaste 2 minutos y el niño está llorando, yo voy entonces, ¿no? Y a lo mejor el esposo está apenas agarrando señal, qué sé yo. ¿Sí me explico? Pero te voy a ser muy honesta. En lo que va de este año, yo creo que, híjole, no te miento, tal vez he atendido cerca de 220 pacientes, 230 pacientes, entre nuevos y que ya, sí. Y, híjole, yo creo que de 10 casos de una separación y de ver con quién se van los hijos, yo creo que sí van la mitad, donde los hijos quieren irse con papá y no con mamá, o donde ya viven con papá y no se quieren ir de con papá, ahí se quieren quedar. Y eso a mí me parece como muy sorprendente, porque esto no sucedía antes. No, ni siquiera el año pasado. No, por supuesto que no. ¿Y a qué se atribuye? Se atribuye, pensemos, a una parte de papá me consiente, y entonces a través del consentimiento, del dinero, de los juegos, etcétera, vienen a cubrir las carencias que no voy a obtener de mamá. O también has visto alguna revolución, porque lo hemos platicado, de mamás que son mamás, pero que no quieren ejercer el rol de mamá. O sea, es como, o sea, son demasiadas aristas. Sí, claro. Que se puede ver interesante. Claro, esta es como la gran diferencia. Muchas mujeres quieren tener bebés, pero no muchas mujeres quieren criar hijos. Y lo mismo va para los papás, o sea, muchos papás quieren tener bebés, pero no quieren criar hijos. Creo que lo que puede estar sucediendo dentro de muchos factores es que a lo mejor ahorita en la adolescencia, mamá tiende a hacer un vínculo como de soporte con el hijo. Entonces el hijo hasta cierto punto se siente responsable de ser ese soporte emocional de mamá. Y
papá, tal vez por el cerebro reptiliano, tal vez por la cultura, por la educación que se le da a un hombre, papá no suele ser tan invasivo en ese tipo de temas. ¿Sí me explico? Puede ser una de esas tantas diferencias. Es interesante, bastante interesante. ¿Qué creerías tú entonces, regresando un poco a este término, que hoy pudiéramos decirle a estas mamás que están ejerciendo estos dobles roles, ¿no? O el término que tú ponías hace rato, que era maternidad autónoma. Maternidad autónoma. O sea, ¿qué podríamos recomendarles, decirles para que este camino sea un poco más sencillo? Y también, si en esta píldora de psicología los papás están viendo cómo ellos de alguna manera se pueden, no quiero usar la palabra involucrar porque creo que están involucrados, pero quiero hacer un paréntesis y recordar un poco este chiste que se hace de si tú ves a una mujer en el parque con los hijos, es como, ay, mamá luchona, ¿no? Que los tiene que llevar a la escuela y aparte será el tiempo de llevarlo al parque, etcétera. Pero si tú ves a un papá haciendo exactamente lo mismo, entonces se vuelve como el rey, como el príncipe, es un héroe, qué hombre tan maravilloso, que está ejerciendo funciones que en teoría ambos desde sus propias trincheras, porque claro que es diferente el cómo se comporta una mujer, cómo se comporta un hombre, pero que ambos tendrían que realizar. O sea, ¿qué podríamos, si les pudiéramos dar 3 recomendaciones a una mamá y después 3 recomendaciones a un papá de lo que tú has visto en consultorio, qué podría funcionar el día de hoy? Yo creo que es bastante como complejo, como hacerlo como un consejo, pero tal vez sí como una petición, no dejar de lado la parte legal. Yo entiendo que es compleja, yo entiendo que es difícil, que es fuerte, pero sí esta parte en la que muchas veces las mamás dicen, por salud emocional ya no voy a pedir una pensión. Híjole, es un doble riesgo, ¿sabes? Porque entonces va a ser muy cómoda para esa otra parte. Pues ya no quiso pelear, ya no quiso decir nada, ya no quiso. Digo, el día de mañana, tú no sabes ese antecedente qué tanto va a servir pues, para una universidad, para un, no sé, una situación de emergencia de salud, qué sé yo. ¿Sí me explico? Yo creo que no dejar esa parte de... no, o sea, sí, la abuelita le da dinero, pero como yo ya no quiero que vea a su papá, que ya no vaya con su abuelita. Sí, o sea, yo entiendo la parte de ser mamá autónoma, de la crianza autónoma, pero justamente si lo que necesitas es una red de apoyo y esa parte de violencia económica o financiera, que es una de las más invisibles, está sucediendo, pero hay de otros lugares, de la abuela paterna, de la tía paterna, no lo saques de juego, o sea, porque no es para ti, es para el hijo. Claro. ¿Sí me explico? No es para ti, mamá, es para tu hijo. Y fíjate que me recuerdas mucho a esta idea que a mí en lo personal me genera como demasiado coraje, y es porque dentro de un divorcio, o sea, está bien que mamá y papá no se lleven, está bien que hayan tenido todos los problemas que tú quieras, fue porque me puso el cuerno, fue porque, etcétera, etcétera. O sea, sea cual sea la situación, los niños no tienen por qué ser moneda de cambio. Los niños no tienen por qué serlo. A veces, una vez fui a una escuela y uno de los problemas más graves que tenía la directora es que le hablaban y le decían, por favor, si el papá va por mi hija, no se la entregue, porque si se la entrega se la va a llevar, ¿no? Y después, un día la mamá fue por la niña a la escuela y la mamá fue la que se la llevó, y entonces el papá estaba súper desesperado porque no sabía dónde estaba su hija. Y yo creo que en el coraje y justamente en la emocionalidad de estas partes, se les olvida que quien va a tener que sanar todos los traumas es el niño. O sea, el niño no tendría por qué ser moneda de cambio de una relación que no funcionó, sea cual sea la razón. Mientras papá no ponga en riesgo la vida del niño, ¿no? Mientras no sea un papá violento, mientras no sea un papá que abuse, mientras no sea un papá alcohólico, o sea, mientras no sea un papá o una mamá que pone en riesgo la vida del niño, porque entonces hay claro que se tienen que tomar otras medidas. Pero mientras no sea el caso, el niño no tiene por qué ser moneda de cambio de una relación. Y es tan común ver eso. Sí. Tan común. Sí. Esto es como esa parte de es que yo quiero quedarme a los niños, y entonces dice la otra persona, no, pero es que yo quiero quedármelos, y entonces tú les preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que necesitan los niños? Y no, hombre, el silencio absoluto, ¿sí? Porque de verdad están sí desde su trinchera, pero pareciera que los niños son como ese objeto, ese trueque,
esa moneda de cambio, como tú mencionas, ¿no? Yo creo que esa primera parte, más que el centrarte en 100% en la emocionalidad del momento, pues sí en la necesidad de esa infancia, ¿no? Pues que definitivamente necesita ese otro apoyo, ¿no? Una segunda, como tip o recomendación, híjole, creo que es como cada persona tiene como sus reglas, sus acuerdos como muy individuales, ¿no? Independientemente de lo que exija la sociedad, la cultura, la familia, creo que el ponernos a veces expectativas muy altas, tengo que ser una mamá trabajadora, pero también tengo que ser una mamá que se ejercita, pero también tengo que ser una mamá emocionalmente sana, pero también tengo que ser una mamá que además es hermana, que además es tía, que además, híjole, son demasiadas responsabilidades que el no cumplir con una o con dos o con muchas, uy no, o sea, ellas se sienten pero terriblemente y entonces van por la vida tratando de cumplir esos roles y descuidándose de ellas tremendamente. Entonces, si un día, si 2 días, si una semana no puedes cumplir con algo de ese tipo, no pasa absolutamente nada. No te claves en el fallé como mamá, como mujer. Sí. Fíjate que una frase que a mí me encanta es, de verdad tus hijos no quieren una mamá perfecta. Ajá. Tus hijos de verdad quieren y necesitan una mamá feliz. Ajá. Porque una mamá infeliz se le nota. Sí. Una mamá estresada se le nota. Independientemente de que estés buscando cumplir con todas estas expectativas, el verme bien, verme guapa, hacer ejercicio, llevar a los niños, etcétera. Si estás estresada, si tienes este pico de cortisol y de pronto tu hijo voltea y te dice, oye mamá, juegas conmigo y tú terminas explotando en una rabieta, ¿de qué te sirve intentar cumplir con todos los roles y con todas las expectativas si al final de cuentas ni estás feliz ni lo disfrutas y le entregas, no voy a decir esta frase tan dura, pero le entregas una peor versión de ti a ellos? Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, claro. ¿Qué necesidad de cumplir todas las expectativas para que al final de cuentas ni siquiera lo disfrutes? Sí. Me encanta ese tip. Sí. Me encanta ese tip. Por último, híjole, no victimizar al hijo, no victimizar a la infancia. Es que pobrecito, creció sin su papá. Sí, o es que, sí, lo que quieras del Oxxo, todos los días, cada 2 horas, porque pobrecito, su papá no lo ve. Sí, y luego andan atrás del papá y es que márcale, es que escríbele, es que ven a verlo. Híjole, yo creo que suficiente chamba tienes como mamá autónoma, la parte académica, la parte de la salud, como para que además, o sea, tú ejerciendo esa maternidad, como para que además andes atrás de un hombre pidiendo que ejerza su paternidad, ¿no? Porque pobrecito de mi hijo. Y ese tipo de creencias se quedan. Y lo peor, y obviamente, o sea, estas pláticas no buscan ser una forma de juicio ante nadie. Yo creo que todo el mundo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Y qué padre cuando las personas deciden buscar ayuda, porque es bueno, obtengo más herramientas para poder caminar en este andar de la vida. Pero en alguna ocasión yo sí he escuchado mamás que incluso lo dicen en frente de sus hijos, ¿no? Es que, depende de cómo se sienta mi hija, porque ayer su papá por 3ª vez dijo que no fue, y mira la pobrecita, cómo le duele que su papá no haya venido, y la niña ahí. Entiendo que lo hacemos en la inconsciencia, en la emocionalidad, en las herramientas que tenemos, pero la niña sí queda con esa creencia. Claro. Con la creencia, y después esa creencia se vuelve funcional de manera disfuncional, ¿no? Sí, claro. Llevo los 16 años y es como, no, necesito que me quieran y que me arropen porque pobrecita de mí, porque mi papá no estuvo, y entonces me compro la historia de que fue demasiado doloroso. Y de alguna forma, claro, que afecta en mis círculos sociales, en mi autoestima, en mi seguridad, en mi capacidad. O sea, las palabras crean tu realidad. Sí, así es. Y creo que como papás hay que tener muchísimo cuidado de las palabras que utilizamos. Sí. No, psicóloga, es que su papá la abandonó. Hijo. No. Sí. Es que su papá nos puso el cuerno. Sí. Y dices, no, o sea... Cuidado. Sí, no, y luego llegan los niños de 7, 8 años contándote, pues parece más el chismecito, pero es que mi mamá le dijo a la vecina y luego mi tía llegó y luego, no, wow, o sea, de verdad todo un lenguaje de adultos terrible. Exacto. Terrible. Bien, y un consejo para los papis. Y cerramos esta buenísima píldora de hoy. Ya, un consejo para los papis. Justo como decíamos en un inicio, una cosa muy distinta es ser un papá ausente a ser un papá participativo.
Sí, perdón, presente y ser papá participativo. Un papá presente, pues es el que vive dentro de casa, es el que sí lleva a los niños al colegio, es el que tal vez sí vamos a la plaza, pero no por eso es participativo. Participativo es que hace el lonche, participativo es que no va en el celular en la plaza, sino, ok, los tenis, a ver, vamos a verlos. El libro, ¿y de qué trata? Ese es un papá participativo, no el que te dice, sí, aquí está la tarjeta para el Netflix, y entonces ni siquiera sé qué está viendo la hija, ¿no? Entonces, más que ser un papá presente, porque muchos de ellos lo son, también no basta con eso, o sea, tenemos que hacer esa otra parte de participar además de manera como auténtica y genuina en el interés, en los gustos, en las necesidades de los hijos. Claro, y creo que eso también nos abre otro panorama, porque a lo mejor por circunstancias de la vida, mamá y papá no viven juntos, pero papá es un papá participativo. Así es, sí. Y entonces, claro que el niño no se queda como con esta huella de abandono, que a lo mejor sí resiente y a lo mejor entran estos cuestionamientos de por qué papá no vive con nosotros, etcétera, que se van abordando poco a poco y con la ayuda adecuada. Pero creo que cuando un papá es participativo, entonces sigue fungiendo con este papel de padre y el niño puede entender con mucha más claridad por qué mamá y papá no están juntos. Sí, la dinámica. O sea, sin saber toda la historia detrás, pero lo puede entender de una manera mucho más sana y funcional. Así es. Y de la misma forma, si por alguna circunstancia mamá no puede vivir con los hijos, porque también ocurre, Así es. bueno, pues hay que ser una mamá participativa. Sí, claro. Y esto viene a cambiar la dinámica, ¿no? E incluso la forma en la que los chicos se van a ir desenvolviendo. Así es, así es. Entonces, definitivamente es por más paternidades y maternidades participativas. Maravilloso. Pues Mariana, muchísimas gracias por esta cápsula de psicología con la licenciada Mariana Aranda. Aparte, guapísima esta mujer. Y que si tú quieres una consulta con ella, ahora sí que pídele en el hospital las emociones y dile, quiero que me atienda la guapa psicóloga que vi por ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias. Espero estar muy pronto otra vez acá en el chismecito, en el clip informativo y de todo un poco. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión de estas píldoras de psicología.